amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio. Esto es un episodio compartido entre Dos gatos en tierra de perros y la brújula estropeada de mi amigo Rafael de Mateo. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Joe, ¿cómo estás? Bien por Muy aquí. bien. Buenas tardes por aquí. Buenas Bueno, tardes por ahí, ha- buenos días por allá. ¿Qué pasa? has dicho antes que bueno, hemos estado comentando que te acabas de levantar. Yo igual he hecho siesta, que no me sienta nada bien. Y aquí estoy con el café para poder estar a la altura de vosotros dos. Bueno, nos va a hacer falta porque tenemos un invitado muy especial, un amigo mutuo que es cineasta, es director, productor, guionista y mucho más, Y José tiene Pozo. pelazo. Y Y tiene tiene pelazo. pelazo. Exacto, mucho más que nosotros. O sea, Bueno, Hola, José. si ya tiene cosas y ya hace cosas, imagínate con ese pelazo. Sí, desde luego. Hola, José, ¿cómo estás? ¿qué tal, chicos? Yo, Rafa, ¿cómo estáis? Bien, Bien bien, por bien, aquí. bien. Lo del, Eh, lo del pelo, te digo que en cámara funciona bien, pero la realidad es que se me está cayendo. Pero bueno, esto ya son cosas Bueno, de la vida. pero parece que aguanta. Ahí andamio ahí para que aguante. Por eso no me pongo de perfil para que vea la mejor vista. Bueno, Rafa, al igual que yo, seguramente cuando vemos a alguien, como muchas veces veo fotos de gente que fallece por cualquier situación grave o una tragedia, pero siempre se me ocurre, hombre, pero qué pelazo tiene, qué tragedia. Qué pena, qué pena. Sí, exacto. Qué pedazo Yo tenía. recuerdo una anécdota de Berto Romero que dice que se gastó muchísimo dinero en arreglarle los dientes a su padre. Muchísimo dinero, porque los tenía muy mal. Y al mes de cambiar toda la dentadura se murió. Y estando ahí de cuerpo presente, le decía, hostia, que no podremos salvar algo de lo que, de lo que me gasté. La Pero bueno, hay que estética, tomárselo sí. así, hay que tomárselo así. Totalmente, totalmente. Bueno, José, quería preguntarte, tengo un mogollón de preguntas, al igual que Rafa, seguramente sobre tu carrera y tus opiniones, pero me gustaría empezar hablando de tus comienzos. ¿Cómo era? Tú y yo somos más o menos de la misma edad, yo un poco mayor, pero cómo fue tu niñez y cómo llegaste a tener el interés en el cine? Uy, a ver, mi niñez. ¿Te refieres en qué momento me di cuenta que quería dedicarme al cine o al margen de eso? Todo, todo, todo. O sea que Digo, tú no vienes de una familia que oh, tenéis ese interés. no, 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 mi familia no tiene nada que ver con el tema de las artes, con el cine, ni con la literatura, ni nada de esto. Y nada, yo crecí en una familia muy humilde en un barrio de Lleida, en Cataluña, y, y me crié con mis abuelos. Básicamente sufrí como tanta gente, ¿no? Con tantos niños, la separación de mis padres con apenas 4 años y me tuve que criar con mis abuelos porque mi padre trabajaba fuera y mi madre pues no estaba mucho por allí. Entonces me crié yo y mi hermana, nos criamos con mis abuelos, con mi abuelo paterno y, y mi abuela, que realmente no era mi abuela, era la mujer de mi abuelo, porque en aquella época también cuando la gente digamos que se quedaban viudas rápidamente buscaban la manera de rehacer su vida y de casarse y de estar no solo acompañados, sino bien atendidos, ¿no? Estamos hablando de otras generaciones. Y yo creo que no me di cuenta de que ella no era mi abuela hasta que yo tenía ya unos 11, 12 años, probablemente, que no era mi abuela, quiero decir, de sangre, porque mi abuela era y mi abuela es y seguirá siendo siempre, y porque me crié con ellos como si fueran mis padres. Lo que pasa es que sí que es verdad que había unos saltos generacionales bueno, el doble salto generacional, ¿no? Si ya con mi padre, que murió hace poco, pues tenía una distancia bastante importante en cuanto a manera de pensar y en cuanto a temas de conversación.
imagínate 2 generaciones, un salto más, ¿no? 2 generaciones atrás. Pero recuerdo una infancia bonita, una infancia de barrio, con los amigos, claro, entonces no había la tecnología, estamos hablando de los inicios de la televisión en color, que esto yo creo que ya fue en nuestro caso. Fíjate, teníamos una televisión en blanco y negro, un UHF, teníamos que ir conectando, creo que había 2 canales y, y se accionaban con un botón que hacía mucho ruido el botón, parecía que te cargabas la televisión. Y luego con la llegada de la televisión en color, ya en los años, te diré los años 80, principio de los 80, solamente una vecina, porque claro, era un bloque donde nos conocíamos todos los vecinos, cosa que no sé si ocurre hoy en día con tanta facilidad, porque hoy en día la gente pues tiene las reuniones vecinales para aclarar cosas de la comunidad y se conocen, pero entonces ni siquiera eso, era que nos conocíamos todos, nos conocíamos los vecinos, conocíamos a los hijos de los vecinos, toda la gente del barrio, y eso era muy bonito. Estabas de alguna manera, te sentías arropado, no solo por tu familia, sino también por el resto de vecindario. Y recuerdo esa primera vez de verla Starsky Hatch en color, Sí, sí. un capítulo en color con el coche rojo, esas líneas blancas tan características, tan icónicas. Y recuerdo que me quedé como... Además, creo que fuimos varios de las escaleras, fuimos a ver ese capítulo porque esa vecina era la primera que se había comprado la televisión en color. Me dio una envidia tremenda, ¿no? Porque era como, uff, ¿qué es esto, no? Es como en el cine, el Technicolor, lo mismo, pero claro, entonces en las casas no... En el cine sí lo veías en color, pero en las casas tenías blanco y negro. Y yo lo que tenía que de alguna manera me puede ir vinculando hacia lo que años después me he dedicado, es que siempre me ha gustado el cine. Con poquitos años, uno de mis primos, que también murió, nos vamos marchando todos, me llevó por primera vez a una sala de cine a ver la película ¿Quién puede matar a un niño?, de Chicho Bañez Señorador. Estamos hablando de una película muy, muy fuerte, que a los que la hayan visto, a los que no lo recomiendo, es un clásico del terror ¿Qué español. edad tenías? ¿Qué edad tenías cuando fuiste a ver esa peli? Yo creo que tenía menos de 15 años, 13, 14 años, y estamos hablando de otra época. Sí que me impactó, pero al mismo tiempo yo creo que me fascinó. Pero claro, ya entonces, después de esa película en salas de cine, eh, cualquier cosa era interesante para mí, podía ver cualquier cosa, quiero decir, veía James Bond, había muchas películas de Bruce Lee, muchas películas de los enmascarados, estos luchadores mexicanos, que Mm. había como una serie de superhéroes que poco tienen que ver con el cine actual, ¿no? Con Marvel y DC, ¿no? Y la verdad es que era La Guerra de las Galaxias, Grease, todo ese tipo de cine que fuimos viendo. Recuerdo que cada vez que veía una película realmente me encantaba, y a medida que iba creciendo, más allá de ser un simple pues, espectador más, me daba cuenta que me metía en una sala de cine. Esto lo cuento muchas veces, porque entraba al cine a las 4, entonces estaba la sesión continua, podías ver la película a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10 si no tenías que estar en casa. Yo recuerdo algunas películas icónicas verlas hasta 3 y 4 veces, y el acomodador, que era del barrio, me decía otra vez aquí, otra vez aquí. Y digo, no sé, realmente no me he movido, ¿no? Y ahí yo creo que me di cuenta realmente que me fijaba en otras cosas. Me fijaba en la película, pero luego me empezaba a fijar en los planos. No me fijaba tanto en cosas técnicas. Esto es cosa ya más del presente, ¿no? De empezar a analizar las películas de una forma más técnica en cuanto a ritmo, montaje, fotografía. Eh, de hecho, si miras estas películas de los 80, que las ves ahora, incluso si las ves en una sala de cine, tienes la suerte de que la vuelven a hacer, verás que técnicamente son películas bastante impecables, películas muy bien montadas, con una fotografía bastante decente y una calidad de imagen con el 35, pues que poco tiene que envidiar a las películas actuales. Pero yo me fijaba más no sé, en las sensaciones que me provocaba vivía mucho las películas, vivía mucho. Hasta tal punto que yo pensaba que a lo mejor quería ser incluso actor, ¿no? Siendo jovencito. Era, digamos, lo que más me llamaba la atención, y de lejos podía imaginar un chico de barrio en Lérida pensar que podría
algún día pues llegar a hacer una película, bien sea como guionista o como director o como productor. No, ni siquiera se me pasó por la cabeza, pero es que además vivía en Lérida, estamos hablando, no vives en Madrid, en Barcelona, Los Ángeles, estás en una ciudad pequeña donde, digamos, no se prodiga mucho todo esto del cine, ¿no? Y las artes a ese nivel, ¿no? A este nivel, digamos, incluso en la actualidad, te diría que no hay demasiadas personas que lo hacen. Entonces, bueno, fui creciendo y de alguna manera también empecé con el tema del baile. Bailaba porque era también en la época del breakdance en los años Yo 80. también hice el breakdance. Yo creo que casi todos los de nuestra generación hemos pasado por ahí, pero yo me lo tomé en serio. Recuerdo de los años 80 al 86, casi no tenía tiempo para otra cosa, ni siquiera para los estudios, ¿no? Difícilmente sacaba adelante el bachiller, pero de alguna manera ya estaba vinculado al arte, ¿sabes? Era como nos lo tomamos en serio, no era solo bailar en la calle y no lo hacíamos por unas monedas, lo hacíamos porque realmente nos lo pasábamos bien. Entonces, ¿qué pasaba? No existía internet, como he dicho antes, y no tenías referencias más que cuando salía alguna película como Beat Street, bueno, sobre todo Breakdance, Breaking también, sí. Breaking, sí, Breaking, Sí, sí. y este tipo de películas que de alguna manera, o bueno, pues tú podías intentar, Beat Street sobre todo, ¿no? Con The New York City Breakers y Rocksteady Crew, tú podías coger esas películas, conseguirlas en VHS con un poquito de suerte, que no era fácil y verlas, ver los momentos de baile una y otra vez hasta que los copiábamos y los hacíamos igual que ellos, casi igual de bien o mejor de algunos, depende de cada uno. Y hasta que me llegó el servicio militar. Estoy yendo rápido, el servicio militar me cortó todo, fue como un baño de realidad, ¿no? De repente te dice, bueno, hasta aquí has llegado, hasta aquí ha llegado tus bailes y Y tu infancia. y todo en tu Exacto. infancia. Es como un jarro de agografía donde realmente ahí sí que ya no tienes tiempo para nada más y hasta que te aclimatas, hasta que lo entiendes, hasta que te rodeas de compañeros y vas superando esos meses, estás como en una nube, ¿no? Y yo cuando salí, volví, seguía en esa nube, no sabía bien qué es lo que quería hacer, pero me había sobrevivido, o digamos, mejor dicho, combinaba mis estudios con la hostelería, que era como un medio fácil donde yo podía trabajar en los restaurantes bastante conocidos y sacarme un poquito de dinero para mis cosas, para irme al cine, para ir a tomar algo, ¿no? Para salir con alguna chica. Y ahí es donde recuerdo que ahí sí que empecé a pensar seriamente que tal vez no tenía tantas opciones, ¿no? Estando un poco por todo lo que os he contado en mi pasado y la ciudad en la que vivía. Entonces decidí montarme un pub y para trabajar por la noche, servir copas, poner algo de música, estar tranquilo. Y eso hice. Y monté un pub y recuerdo que estaba tranquilo, estaba bien y de alguna manera pues también seguía siendo muy joven, ¿no? Porque estamos hablando del año 88, 1988, eh, con 20 años, ya me dirás. Pero ya tenía la necesidad de ir por libre, de no estar simplemente trabajando para alguien, sino montar algo que me permitiera a mí gestionar mi tiempo. Y, y recuerdo, y este es el vínculo ya hacia el cine, que de repente una noche se presentó, que eran como las 2 de la mañana. Yo normalmente cerraba a las 2:30, a las 3, si no había nadie, ya cerraba, chaval, bajaba la persiana y me iba para casa. Y se presentó un tío altísimo con el pelo largo, como, como una estrella de Hollywood, pero no sé si te diría más un personaje más, era como muy raro, muy alto, me diría como 2 metros, pelo muy largo, no era muy agraciado, pero tenía algo con eso, supongo, con la presencia. Y el tío me pareció un poco raro, yo sabía que no era del barrio, nunca lo había visto por la ciudad y aunque parezca mentira, en esa época prácticamente aunque sea de vista, tú conoces a la gente y sabes más o menos, ¿no? Eh, Totalmente, sí, sí, sí. Sí, no todo el mundo, pero tú sabes que esa persona no es de ahí, sabes que no es de ahí. Y estaba yo trabajando y tal, vino como 2 noches seguidas, ya la segunda noche empezó a hablarme, como estábamos prácticamente solos, y yo tenía mis discos detrás en la barra, ponía discos, y me dice, ah,
quería poner, vamos, un disco de Bob Marley. Y entró y lo puso y a partir de ahí se creó otro, digamos, como ¿no? una conexión más, empezamos a hablar más, nos hicimos como muy amigos. No recuerdo el nombre, fíjate, esto sí que me da un poco de rabia porque no recuerdo el nombre de esa persona, me encantaría saber si puedo encontrarlo, hoy en día es fácil encontrar. Y esa persona me dijo que no me veía del todo feliz en lo que hacía, ¿no? Y bueno, eso pues, me sorprendió, supongo que debió ver algo que yo no sabía que generaba, eh, porque siempre creo que he tratado siempre a la gente con amabilidad, ¿no? Rafa te lo puedo decir, que me conoce de muchos años, o al menos lo he intentado. Y yo creo que es que había algo ahí que no estaba bien, había algo ahí que no estaba bien y que no se había destapado o era como algo que tenía que venir, ¿no? Y entonces recuerdo que un día cerramos la persiana, nos fuimos a tomar una copa y me dijo, ¿tú qué quieres hacer en la vida? Yo no sé, digo, me gustaría tal vez ser actor o, o estudiar cine. Y me dijo, hazlo, ¿no? Simplemente hazlo. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Hizo un clic y un año después se había cerrado el pub y me estaba trasladando a Madrid para estudiar en la escuela de cine. Muy bien, muy bien. Vaya, sí, eso, bueno, Vaya, siempre como... vaya Sí, rollazo. sí, Me has sí, sí, preguntado sí. tú, yo te he explicado solo. Sí, 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 pues eso, siempre he pensado que tenemos vidas paralelas hasta cierto punto, porque yo también estuve en un equipo de breakdance, hasta bailé en Nueva York en el 84 y conocí a algunos que estaban en Beat Street, conocí a Patrick, que era un puertorriqueño que dijo que había inventado el moonwalk al lado, cosas así. Y luego hice lo mismo en Israel, pero sí, es interesante cómo la vida nos lleva en alguna trayectoria Sí, específica y sí. nunca se sabe, pero, o sea, yo pensé que quizás te hubieras marchado a Barcelona porque está más cerca de Lleida, pero Madrid es el centro del cine, así que tampoco Sí. extraña que... En Madrid estaba la escuela de cine. Cuando yo llegué, justo recuerdo que lo primero es que iba con unos recursos muy limitados, como suele pasar con estas edades y un poco, bueno, muy poco dinero ahorrado. Entonces, evidentemente los pisos y el coste de vida no era tan alto como hoy, como puede ser hoy en día, pero, ostras, recuerdo pasarlo mal. Prácticamente desde el principio, ¿no? Y era difícil, no te alquilaban nada si no tenías trabajo, era como decir, oh, bueno. Entonces, digamos que perdí unos 5 o 6 meses en ubicarme en la ciudad y como bien dices, Madrid era y es, en España sigue siendo el centro neurálgico de producción de cine, de televisión, de todo, ¿no? Se hacen muchas cosas en Cataluña, también en otras comunidades como Valencia, Andalucía, Aragón, País Vasco, que ahora hay un gran reclamo con el tema de los incentivos, pero Canarias. Pero Madrid sigue siendo el centro neurálgico, ¿no? Es así. Entonces fui a la Academia de Cine, me presenté en la Academia de Cine, dije que quería pues, el contacto de la Escuela de Cine, la Escuela Oficial de Cinematografía, y justo ese año anterior había desaparecido, se retomó unos años después. Así que lo que hice fue volver a a tener el mismo proceso de vida que tenía en Lérida, trabajar en la hostelería, trabajar en empresas de seguridad, trabajos que me permitieran de alguna manera no cerrarme en ellos, sino tener tiempo y tener recursos económicos para explorar. Ya sí que había decidido que iba a explorar el tema del cine. Me compré una cámara Super 8, hice un cortometraje, me compré una cámara Super 16 que todavía la conservo, una Cinema Products 16R, que es una cámara de los años 60-70 que se utilizaba para los noticieros. Compraba película, grababa cosas, las llevaba a revelar. Al principio era un desastre, se me velaban partes de las películas porque no tenía ningún tipo de experiencia. Es decir, yo hacía ya cosas sin haber podido estudiar cine. Entonces, como he dicho, no es como ahora que incluso tienes 200.000 tutoriales, puedes hacerlos, pero tienes luego que aprenderlos, ¿verdad? Tienes luego que practicar y aprender realmente el proceso, pero en aquella época no había nada de eso, entonces era todo, o encontrabas un libro o conocías a alguien, ¿no? Y sí, sí, empecé a hacer mis pinitos que en el tema de cine hasta tal punto de que me compré como te he dicho, la CP16R, me compré una moviola, una Prevost, una moviola
de 6 platos, enorme, que para traerla vino un camión con varios tíos. Y cuando me la instalaron en casa no sabía qué hacer con ella, no sabía ni usarla. De hecho no podía ni usarla, o sea, no podía ni encenderla porque iba con corriente trifásica. Yo vivía en una casa de Parque Coimbra en Madrid, cerquita de Móstoles. Y eso recuerdo también que al final lo utilizaba casi un elemento de decoración o de inspiración. Es decir, tener eso de alguna manera me recordaba cada día cuando volvía a trabajar por la noche, ¿verdad? De vigilar obras, que el tema del cine, que me iba haciendo grande, que el tema del cine tenía que tomármelo en serio y no dejarlo, ¿no? Curioso. Y Ah, estabas... Ah, sí, sí. no, no, importante. Con esa cámara conocí a una chica y esa chica tenía una amiga y esa amiga tenía un amigo que quería hacer un documental de halcones y no sé cómo llegaron hasta mí porque yo tenía la cámara y tenía la mesa y ellos se pensaban que yo era un crack de la cinematografía, me imagino, en aquella época. Ni idea, ni puñetera idea, vamos. Y me dijo, tengo un amigo que quiere hacer un documental de halcones, ¿te podría interesar? Digo, por supuesto. Ya veremos cómo lo hago, ¿no? Ese fue mi primer trabajo, Altanería en España, un documental que lo hice. No rodamos con mi cámara, rodamos con una cámara de 35 milímetros, es decir, que entré por la puerta grande y lo que hice, que yo creo que eso también es lo que hay que hacer. Yo hoy en día puedo hacerlo yo mismo, pero en aquella época no podía, pues asesorarme, ¿verdad? Coger las personas que realmente sepan mover una cámara y que sepan hacer la fotografía y yo simplemente centrarme en mi trabajo como director. Escribí el guión con Fernando Marías, el famoso escritor que murió hace poco, muy amigo mío. Estoy diciendo que se va muriendo todo el mundo, pero tranquilos, que todavía nos toca a vosotros. Y, y nada, pues de alguna manera ahí es cuando ya arranqué con el tema del cine. Hombre, tremendo. Y sí, te iba a preguntar antes de que contaste lo del documental, si en aquel entonces ya estabas escribiendo guiones. Supongo que sí, ¿no? Escribí un guión, yo conocí a Fernando, como os he dicho, por un guión que escribí, por una asociación de guionistas que queríamos crear. Le conocí, él se leyó el guión, me ayudó a corregirlo, era mi primer guión, totalmente autodidacta, sin ningún tipo de formación. Pero claro, estábamos hablando, él, por ejemplo, él ya había escrito guiones, por entonces, cuando yo le conocí, había entregado La Luz Prodigiosa, que si no me equivoco ganó el primer premio a la ciudad de Barbastro, si no me equivoco. Bueno, ganó un premio importante de literatura y ese premio, y él me consideró pues como un amuleto, como alguien que le daba suerte, porque fue su primer gran premio, que eso le llevó a otras muchas cosas. Se hizo la película también posteriormente de La Luz Prodigiosa, con Alfredo Landa de protagonista. Ahí ya con él empecé a realmente escribir más en serio, con su supervisión, con su ayuda. Y con este primer documental ya me di cuenta, fíjate, me he dado cuenta con el tiempo que todas las cosas que he hecho, podemos comentar algunas de ellas después, siempre las he hecho desde la ignorancia muchas veces, pero sobre todo desde la libertad de no dejarme aprisionar un poco por el formato, ¿no? Por lo establecido, por lo exigible de alguna manera. Decir, bueno, los documentales se hacen así, en aquella época se hacían de una manera, hoy en día hay muchísima más variedad en el formato documental, no solamente a nivel a nivel técnico, sino me refiero incluso a nivel estructura, ¿no? Y yo ya hice como una especie de cuento, era como una voz en off con Margarita Lascoite, la actriz madrileña, bueno, que vive en Madrid, yo creo que ella es vasca, y le dije a Fernando que quería hacer un documental totalmente fuera de lo habitual. Fue un cortometraje documental porque no llegó a los 30 minutos de duración, que en ese momento pues eran los recursos que teníamos. Y Fernando me escribió el guión con maestría y con esa, mm, ¿cómo decirlo? Era como mágico todo, cómo escribía, era como una redacción perfecta, pero además muy profundo, no había nada al azar y nada que realmente no fuera trascendente para grabar. Y eso para mí eran lecciones en vivo, ¿no? Mucho más que en la escuela. Paralelamente me metí en la Escuela de Artes Visuales de Madrid, que si no me equivoco ya cerró también hace no muchos años. Y ahí pues iba haciendo un curso de guión, un curso de dirección, me iba pagando un poquito esos cursos que podía, pero mi gran escuela ha sido sin duda el tener yo mis propios materiales y empujarme a mí mismo a hacer cosas, pegármela y seguir adelante y crecer. Esa ha sido mi experiencia principal. Los primeros años, claro.
Sí. Bueno, a mí me parece que con el cine, al igual que cualquier otro tipo de arte, como la música, básicamente somos todos autodidactos hasta cierto punto, porque, claro, hay que conocer las reglas, pero luego para romperlas. Como el jazz es un tipo de música que se toca y no siguen las reglas, pero conocen las reglas. Igual con las películas. Las películas tienen ciertas reglas y a veces hay algunas que no se puede romper, porque sí, es que la rompe, la gente ve que hay algo que falta o que no se sientan bien, bueno, cosas pequeñas que nos, cualquier amante del cine reconoce, pero no sabe por qué, como que hay un cambio en la página 27 o por ahí, el arco dramático del protagonista, cosas así. Pero yo creo que la falta de recursos a veces nos ayuda o nos forza a aprender de otra manera, porque no hay otra, ¿no? Sí, la falta de recursos, bueno, es que tampoco tienes otra salida, ¿no? Es eso o nada. Yo entiendo lo que dices. De hecho, aunque me he formado de una manera autodidacta, he crecido bajo el umbral, digamos, de lo correcto, ¿no? De lo, como he dicho, y esto creo que es así, siempre en mis proyectos personales he intentado salirme un poco por la tangente. Ahora sí podemos comentar con Rafa, que él conoce muy bien, sobre todo mis inicios en el cine de animación, como director, pero también apostando como productor, ¿no? O productor ejecutivo, como quieras llamarlo. Em, pero realmente, claro, he hecho muchas cosas para otros donde tienes que mantener un poco las reglas, ¿no? Si te refieres a la estructura de los tres actos, aplicar el viaje del héroe y todas estas cosas, pues todo esto lo he ido aprendiendo. Pero es lo que dices tú, lo aprendes para luego elegir qué es lo que necesitas según tu estilo, según un poco tus intenciones, ¿no? Como cineasta. Si ya quieres romper las reglas, te las puedes romper desde el cine experimental. Hay muchas cosas para hacer esto. Yo, honestamente, siempre he pensado que no quería tener una formación demasiado rígida, demasiado real, porque provoca eso, provoca rigidez en lo que haces, en lo que creas, en todo. Y al menos yo he intentado, en mi caso, de cuando he entrado en un proyecto, bien sea mío, desarrollado mío, o bien trabajando con otros, o bien proyectos de otros, es mirarlo todo desde la flexibilidad, desde el conocimiento, en el sentido de decir, vale, entiendo el proceso, entiendo las partes técnicas, ahora hablaremos un poco más adelante, las entiendo muy bien. Y digamos que de alguna manera me doy cuenta que he tenido una formación como muy extensa en muchas cosas, casi sin querer, casi por obligación, no hablo solo del documental, que es como empecé, del proceso de la animación tradicional, de la animación digital, que justo eclosionó en nuestros años, ¿no? Cuando éramos un poquito más jóvenes, pero tampoco hace tanto, estamos hablando 20 años, un poquito menos. Y luego ya desde el cine de ficción o cualquier otra cosa, ¿no? que hemos hecho. Así que sí, sí, creo que es importante entender los procesos, es importante aprender bien, pero luego tienes que tener tu propia mirada, ¿verdad? Tu propia técnica, qué es lo que aplicas, qué es lo que te inventas, qué es lo que rechazas, y de ahí sale el cineasta o la cineasta, de ahí sale la gente auténtica. Bueno, vosotros dos lo sois, de hecho, tanto tú y yo, que yo he leído cosas tuyas, como mi querido Rafa, pues tenéis un talento altísimo, ¿no? El tema es que ni siquiera eso nos va a garantizar a lo mejor el éxito, que esta es otra discusión, ¿verdad? O estar en el lugar adecuado para que alguien descubra, que hay muchísima gente, sobre todo hoy en día, pero ya había muchísima gente antes también y se producía mucho menos porque era más difícil financiar, no existían las televisiones, no tenían la obligación, sobre todo me refiero en España, pero no tenían la obligación de invertir parte de sus beneficios, igual que las plataformas o las empresas de telefonía. Entonces, digamos, esta eclosión que se ha producido desde que esto es así, no estaba en aquella época. Entonces, no era fácil que alguien te produjera una película, ¿verdad? Entonces, se hacía mucho menos cine, pero seguía habiendo mucha gente. No tanta como ahora. Ahora cualquiera es cineasta, cualquiera es director, cualquiera.
coge una cámara o un móvil, hace un corto, se va a un festival y ya se presenta como director de cine. A mí hoy en día me cuesta considerarme director de cine, me cuesta mucho. Te lo digo de verdad, ¿eh? No es una pose. Tengo muchísimo respeto por la profesión, pero sí, claro, lo soy, porque llevo toda la vida haciendo esto. Pero supongo que tiene que llegar a un punto donde uno a lo mejor se convence que realmente lo es. Y ese es el único punto que sirve, el que tú te convenzas de que lo que tú haces es bueno y es correcto, ¿no? Para ti. Todo lo demás es el punto de vista de los demás, que tú no sabes cómo te ven, cómo te perciben, si es positivo o negativo. Así que es complicado el tema. Eso sí, eso. Bueno, tengo una pregunta para los dos, porque Ujú. eso me ha ocurrido a mí recientemente, que tenía una idea para una película y pensé que quizás no era mi idea, sino que lo había sacado de algún lugar y no lo sabía. Al igual que, no sé si conoces la historia de Paul McCartney cuando sacó Yesterday, bueno, la melodía. Pensó que lo había robado de algún lugar, entonces estaba hablando con todos sus amigos que eran músicos diciendo, ¿conoces esta melodía? Yesterday, da, y dice, no, no, pues entonces sí, sí que lo he escrito yo. Pues eso me ha ocurrido a mí con una historia que escribí recientemente, que todavía no he escrito el guión, pero he estado preguntando a todo el mundo si conocen esa historia y hasta ahora todos me dicen que no, que es una buena idea. Así que os lo voy a contar después de que hablemos, pero quería saber si algo parecido os ha pasado, o sea, que tienes una idea y dices, esa idea es de puta madre y hablas con algunos y dicen, pues estás hablando de Prisa, que no has visto esa película de Saura, sí, son los delincuentes o cualquier otra cosa, que muchas veces porque hay lo que llaman pensamiento paralelo, eso pasa muchas veces con música, con cómicos, que muchísimos cómicos en los Estados Unidos salen con un chiste y resulta que el chiste es de otro, de hace 20 años o de alguien de otro país. Pero muchas veces no es que lo han robado, sino que está en el universo, está lo que llamamos en los Estados Unidos el Zeitgeist. Me parece que eso es un término alemán, Zeitgeist, o sea que en la mentalidad universal. Así que, no sé, es una pregunta un poco complicada, supongo, pero sí podríais hablar un poco de eso, si os parece. Rafa. José, ¿yo? No, tú sí. A mí en mi caso no me ha pasado. Sí que es verdad que además va al pelo de otra pregunta que tenía apuntada por aquí, que es sobre vuestros fantasmas cinéfilos, que son esas historias a las que siempre recurrimos cuando vamos a crear algo. A mí me pasa, pero a nivel más, ¿cómo decirlo?, más ambiental. O sea, yo tiro mucho y los dos habéis leído, creo que habéis leído, bueno, yo también, La piel ajena, y tiro mucho pues del ambiente que se crea en Expediente X o en Seven. En ese caso sí, pero en ideas concretas que haya pensado y haya dicho, hostia, esto no sé si es original o no. A mí en ese caso no me ha pasado. Bueno, es que es inevitable, Rafa. Yo sí, efectivamente, La piel ajena, que es una novela fantástica en todos los sentidos, tiene muchas referencias a este tipo de películas que a todos nos han gustado y que yo creo que, ¿no? Son películas Sí, totalmente... pero incluso a nivel consciente. O sea, yo soy totalmente consciente de que eso está ahí. No es que Sí. lo haya escrito y al cabo del tiempo haya dicho, hostia, esto es muy parecido a... Pero es que No, estoy convencido que Seven también tiene muchas reminiscencias de otras películas, como las escenas, las secuencias de interminables de lluvia de Blade Runner, por ejemplo, de Ridley Scott, exacto, ¿no? exacto. Quiero decir que si empezamos a analizar todas las películas, probablemente vamos a encontrar que todos nos hemos inspirado en todos. Y es lo que decía antes, que el exceso de formación o el exceso de información, al final lo que hace es que es una información que la tienes ahí, que aunque no la quieras usar, de alguna manera te va a influir. Te va a influir en tu manera de actuar, en tu manera de crear. Y en tu caso es una cosa consciente. En mi caso... he intentado, siempre he intentado, cuando he creado algo, digamos, desde
desde cero, que es una idea mía original. He intentado que la historia tenga un punto de originalidad, he intentado que haya muchos elementos que no haya visto antes, descubrirlos durante el proceso, pero sí que es verdad que una vez terminado, incluso mejor dicho, una vez escrito el guión, ¿no? Que es el momento en el que tú ya visualizas la película, luego queda mejor o peor en función un poco de los medios o de cómo se desarrolla todo, pero te das cuenta de que no has sido tan original como creías al principio o como querías. Es decir, acaban aflorando todas esas informaciones que tenemos, sin duda. Eh, Hay conceptos que son únicos, o por ejemplo, ya llegaremos con Plastic Killer, que escribí el guión, pero la idea no es mía, la idea es de este señor de abajo, de Rafa, que lo tengo abajo yo. Y es un concepto único. Y sabía que era absolutamente original bueno, no sabía hasta dónde llegaría, pero sabía que había que intentarlo, ¿no? Y es cuando a veces descubres ideas que son absolutamente únicas, pero utilizas conceptos y géneros que ya existen, todo está inventado, como que decir de alguna manera, ¿no? Así que supongo que de alguna manera es muy difícil escapar a eso, Joe, de las influencias, de que de repente te guste Spielberg o que te guste Ridley Scott o que te gusten otros directores anteriores. La gente difícilmente se va a dejar influenciar por un John Cassavetes o directores que realmente tuvieron que luchar por hacer cines sin medios y nadie apostaba por ellos y ellos decidieron crear su propio estilo haciendo las cosas a su manera. Hay otros directores mucho más famosos, casi siempre influyen más, ¿no? Influye Herzog y tal, ¿eh? No nos equivoquemos, claro que influyen. Yo me encanta ver cosas de películas de Casabete o películas de Herzog porque es como abrir la mente completamente hacia otro universo que yo creo que te enriquece. Pero creo que en el general al cine, a los cineastas actuales, lo que más les influye sin duda son aquellas películas que han tenido un impacto mayor, ¿no? O un impacto mediático en el colectivo, y esos son los grandes directores, ¿no? Y Seven es una de esas grandes películas que no solo ha influido a Rafa, sino a muchísima gente. Yo escribí un guión hace poco, que ya lo conocéis, que está ambientado en Estados Unidos y también hay escenas nocturnas de lluvia. La lluvia tiene ese elemento, ¿verdad? Que nos atrapa, nos gusta a todos, ¿no? Me he dado cuenta también que en todas mis películas de ficción hay un momento de lluvia o hay un trueno, hay elementos atmosféricos que de alguna manera te ayudan a crear esa atmósfera que buscamos, ¿no? En ese tipo de películas que nos gustan. Y eso es porque nos dejamos llevar hacia ahí, entiendo. Y Hacia esa... aparte yo creo que hay géneros que son tan fuertes que es imposible el género del western, ya sea en una película mítica, un spaghetti western malísimo a nivel actual y todo, o un anuncio de Marlboro. Ya, solo con eso, el anuncio aquel de Marlboro de los jinetes a caballo, solo con eso ya te inspira. Entonces es innegable, creo, Sí, juntar un espacio como es Estados Unidos o algunas partes de Estados Unidos con eso. O sea, no lo puedes deshilar. ese anuncio ya estaba inspirado en películas anteriores, las películas de John Ford Exacto. Sí, o sí, sí. Impact o cualquiera de estos. Quiero decir que el cine, el western, claro, el western nosotros, tú también, Rafa, pero yo especialmente eran las películas, ¿no? Que ponían prácticamente en todas las televisiones, ¿no? Yo veía, a mi abuelo le encantaba el western y yo las veía con él. Era ese momento de las 4 de la tarde, de un sábado a las 4 de la tarde, un domingo a las 4 de la tarde, con el café y con, bueno, yo no tomaba café, que era muy joven, pero ver esas películas era sin duda, era la hostia, si se puede decir. Pero ahora con el tiempo las veo de otra manera, las veo de otra manera. El western es un género que ha influido muchísimo no solo a películas de este género, sino a otras películas, a Tarantino y a tantos otros directores, ¿verdad? De sus pelis y son western modernos, ¿no? El género western moderno, no sé si se puede decir género, pero ese concepto se ha creado a partir de eso, ¿no? Coger esos conceptos que funcionan tan bien en el western y aplicarlos a la realidad, a la actualidad o incluso al futuro. Pero yo creo que lo que hablábamos antes, siempre hay margen para reinventar géneros. El viaje del héroe siempre es el mismo esquema, pero te encuentras con películas que te dan una vuelta de tuerca, de alguna manera,
el tema del salvaje oeste o de la road movie, siempre hay alguien que le da una vuelta de tuerca a ese género y sigue funcionando. Tienen algo, o sea, tienen algo en esencia, que es la esencia del viaje humano, yo creo, que sigue funcionando pese a reinventarse. Sí, No bueno, sé, no dicen sé que si... solamente hay 12 historias que se repitan, pero con diferentes personajes y diferentes ambientes, pero básicamente es la misma historia. Hay una lista, creo que mencioné en el episodio pasado que hay una lista que bueno, habla de la película de Los últimos de los Mohicans, y si cambias eso para Avatar, que en vez de ser Avatar son indios, pues la historia es igual, Sí, bueno, solamente. Avatar es Pocahontas. Sí, sí, sí. Es Pocahontas. El otro día estuvimos viendo en Disney Plus que está el reino del planeta de los simios, la última. Sí. Es un peliculón. Es un peliculón. Igual no tan buena como la última de la trilogía anterior, porque ahora se ve que van a hacer una trilogía nueva, pero es muy buena. O sea, y tiene ese viaje del héroe calcado, en este caso con monos, pero es que es un peliculón. Y describes la historia, la apuntas, la esquematizas y es el viaje del héroe de toda la vida, pero funciona. Funciona Sí, porque al final es lo que hablaba antes, está en nuestro ADN, yo creo. Sí, 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 lo que sí. pasa que yo creo que estamos hablando de las... hay diferentes maneras de estructurar un guión, pero hay una que es la estándar, ¿verdad? Que es la que de alguna manera unifica todo y eso hace que muchas veces las historias ya las hemos visto sin verlas. Quiero decir, al margen ya de lo que dice Rafa, yo eh, recuerdo las primeras películas de Planeta de los Simios y, lógicamente he visto las últimas también. Creo que la última, la penúltima no la he visto, que mencionas tampoco, pero ya un poco porque es que ya me da un poco igual. Es que llega un momento que ya sé lo que va a pasar, ya... Vamos a abrir el melón de José contra el Star System. no, no tengo nada contra Star System, pero lo que estoy un poco en contra, yo como artista, dentro de mi humilde universo, es que creo que hay lugar para crear nuevas historias. Hay lugar para romper las estructuras. Se pueden romper las estructuras. Yo, ahora cuando escribo un guión, claro, ya no pienso en la estructura, ya no digo yo, vale, en la página 20 o 25, 27 tiene que haber un punto de giro que me permita. A lo mejor surge porque el proceso de escritura, cuando ya estás formado, esto es como conducir, no sabes no piensas qué pedal estás, con qué pie estás pisando el freno. Y si lo piensas, a lo mejor dudas, y es mejor no dudar, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es dejarte llevar, ¿no? Y entonces cuando escribes ya tal. Pero sí que pienso que hay un exceso de, y aquí Rafa, te guste o no, tengo razón, en este punto sí que tengo razón. Ya lo ha dicho él. En este punto tengo razón, hay un exceso de repetición tras repetición, de similitudes. Pero yo creo que eso, y seguimos si quieres, lo da las épocas de crisis. O sea, ahora hay una crisis global a nivel cine, hay Yo otros creo que niveles no, yo también, creo... la- y la- lo que hacen es basarse en segundas partes, en coger una franquicia de hace que está más que amortizada como Cazafantasmas y dar la vuelta para las nuevas generaciones. Y todo eso funciona entre comillas, quiero decir que lo producen y se gastan el dinero porque les da terror lanzar una nueva idea, romper esa regla una vez más y que se les vaya a la mierda 100 millones de dólares en presupuesto. bueno, eso Entonces, sí, si algo funciona, no te los gastes, es no eso. te gastes millones. Quiero Cada decir que 20 o 30 años, pues, y más ahora con las nuevas tecnologías y demás, pues se coge una franquicia de los 80 y mejor o peor, la mayoría de las veces siempre es peor. sí, Super Detective en Hollywood, la última, ¿para qué? O sea, la definición es ¿para qué? ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad? Pues eso pasa también con Cazafantasmas, pasa con, yo qué sé, es que hay tantas. La Godzilla ha vuelto también. Pero bueno, Godzilla, la coreana o japonesa, mejor dicho, que es Godzilla Minus One, esa es espectacular. Pero a nivel cine americano no hay nuevas ideas, porque es muy, muy caro que salgan mal. Sí, no se arriesga. La cosa es que, bueno, durante los años 60 y más bien los 70, hasta los estudios querían arriesgar un poco de dinero. Sabían que no iban a recompensar todo ese dinero, pero era un intento artístico porque, bueno, por los premios y todo lo demás, siempre querían poner un porcentaje de su Sí, presupuesto pero total para eso. Sí, perdona que te corte, luego estaba el DVD y estaban las ventas a televisión. sí, sí, Bueno, siempre si habían no opciones. funcionaba muy bien en cine, siempre estaba la opción de tal. Pero ahora, a no ser que te juntes con un Nolan que te hace Oppenheimer, que es una película de 3 horas, Sí. difícil de seguir, porque además Nolan tiene ese ritmo que o me sigues o te quedas atrás. Todo lo demás, como te digo, son refritos y nuevas versiones. Y Marvel, que es lo que decía José, utiliza eso. O sea, Sí. este esquema me funciona, ¿para qué voy a cambiarlo? O sea, si me funciona y me da pasta, también yo creo que también a cierto nivel es lícito que una empresa diga, bueno, esto me funciona a nivel taquilla, ¿para A qué ver, voy a cambiar? Rafa, yo en el nivel, o sea, en el caso de Marvel, puedo entender que Marvel es una marca que se dedica a esto, se dedica a hacer personajes, superhéroes, cómics, ¿no? Todo tipo de producto y se ha metido en la industria del cine, ha rompido con muchísima fuerza y le ha ido muy bien. Entonces puedo entender, me parece que hay también una escasez de ideas tremenda, cosa que no pasaba tanto en los cómics. Tú te lees los cómics de Spider-Man o Capitán América o cualquier superhéroe, Hulk, y ves las películas y realmente ves que hay mucho más atrevimiento en el papel que en la pantalla. Y en la pantalla al final acaban siguiendo un poco la misma estructura bueno, un poco todo lo que hemos estado comentando. En el caso de Marvel, fíjate, o Marvel o DC Comics, ¿no? Que hagan sus películas de superhéroes que me parecen bien. A mí ya me parece bien que se hagan y me parece, como espectador, algunas me parecen más interesantes que otras. Algunas de Batman me han parecido muy interesantes y otras series que también me han gustado incluso, pero en general me parece un poco más de lo mismo. Yo lo que diría que fíjate que lo que hay crisis ahora, pero es que ¿desde cuándo es esta crisis, Rafa? Porque ¿te refieres a los últimos años o te refieres ya a hace 20 años? Porque creo que no hacía falta hacer una cuarta película, o mejor dicho, una precuela de la Guerra de las Galaxias. Creo que con las tres primeras No, ya claro que no, pero ahí entramos ya no que fue a solo en peor. la... Fue a peor. ¿Perdón? Todos esos episodios anteriores que yo ya me he perdido, para mí son peores producciones que las antiguas. Son mejores Sí, producciones técnicamente hablando, peores totalmente, producciones totalmente, y que Sí, han el quedado totalmente. Pero guión es lo que falta, el guión, la buena, eh, buena bueno, historia. buen diálogo, historia, todo lo demás. Sí, sí, sí. Me parece que sí. Pero luego ahí entramos también Sí. en lo que es el negocio de no solo vender la película. Vendes la película, vendes el muñeco, vendes el robot, vendes el traje, vendes el disfraz, vendes el parque de atracciones. Sí. El Entonces, negocio. Sí. son franquicias que es Star Wars, por ejemplo, por poner este ejemplo, que se ha convertido en una gallina de huevos de oro, porque a nivel monetario funciona y sigue funcionando. ¿Pero eso qué significa? ¿Significa que esas películas son buenas porque funcionan o no? No, ¿Significa no, no, que... no, 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 es que no tiene nada que ver. Aquí Porque no hace detrás falta tengo el que... póster, aquí detrás tengo el póster de la última de Spielberg. No se puede comprar en DVD en ningún punto de España. No se puede ver en ninguna plataforma. Eh, yo creo que es la mejor película que tiene Spielberg, pero Bueno, no vamos a eh, discutir eso, pero el tema es no. que Rafa y yo tenemos gustos un poco más diferentes. En cualquier Pero la caso, has visto a todo esto, la has visto. claro que la he visto, la he visto. Ah, vale, vale, vale. Eh, Es que a veces opinas sin verla. bueno, no, a veces te digo, esta película no hace falta que la vayas a ver, que no merece la pena. Eso te lo reconozco que te lo he dicho muchas veces Ya, y siempre...
pero muchas veces nos equivocamos. Gracias. Yo entro también en ese error, ¿eh? No, me puedo equivocar. Cuando te lo digo con con todo el cariño de decirte, oye, esa película igual te la puedes evitar, pero tú evidentemente ves el cine que a ti te gusta y que te apetece. Y muchas veces coincidimos con muchas pelis que me dices, tienes que ver esta, la veo y efectivamente me gustan mucho, ¿no? Pero no hace falta que nos vayamos al cine americano, nos podemos quedar en casa, si quieres. Joe, sal de Estados Unidos y vente a España y verás que pasa un poco lo mismo, ¿no? Tenemos las Sí. grandes televisiones que lo que hacen es que hacen un tipo de producto muy pensado para la gran audiencia, sobre todo para verano y Navidades, que son las épocas donde hay mayor afluencia, especialmente para el público más joven, infantil, y sacan películas o bien de animación, donde participan, o sacan, bueno, pues qué voy a decir hasta el título, Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno dos, Padre no hay más que uno tres, Padre no hay más que uno cuatro, y así, si empiezo a tirar de catálogo, estamos hablando de producciones que, con todo el respeto, me parece que son perfectamente, si las borras del imaginario cinematográfico, no pasa No ocurre absolutamente nada, nada. no ocurre Pero sin nada. embargo Sí, sí, sí. funcionan y hay mucha gente que vive gracias a ese tipo de películas también. ¿Y qué Sí. pasa? Que como tienen mucho éxito, es como la cola que, bueno, es decir, la cola que se muerde el gato. Como tiene éxito, esto es lo correcto y esto es lo que debo seguir haciendo, porque además tengo que dar unos números dentro de esa obligación que tengo de invertir en cine, pues tengo que dar unos números a mis superiores y tengo que demostrar que hacemos bien el trabajo. Pero yo, claro. Esto no es cine, Rafa. El cine es otra cosa. El cine es arte y para que sea arte tienes que Ahí saber. difiero contigo, ahí difiero contigo. Bueno, Pero cuando bueno, quiero decir que no es cine, todo es cine, entonces, ¿no? Bueno, como dijo Scorsese, que él dijo, me parece que Marvel no es cine, Es que tampoco. estoy Y tiene 100%. razón, porque sí, el cine es un intento artístico, Es ¿no? espectáculo, es otra cosa. Sí, Sí, claro, sí, sí, es sí. cine. Es cine porque tiene formato de cine, porque se ha rodado con una cámara probablemente de cine digital, con unas ópticas maravillosas, con un equipo de efectos especiales que todos podríamos Claro. querer para las producciones, pero yo me refiero que no es cine, me refiero que el cine no va de eso. El cine va de otra cosa. Sí, Y luego está el negocio, el business, ¿no? Es decir, hacer dinero por hacer dinero. Entonces, si puedes hacer, ahora puedes volver a hacer Star Wars uno 2 3 volver a repetirlas exactamente y vas a triunfar en la taquilla. Entonces, no me digas que esto es lo correcto. Yo creo que no. Lo correcto es que se apuesten por historias, por gente que crea historias completamente diferentes, que las hay, por gente que cree, no digo que seamos nosotros, hay muchísima gente, a mí me llegan muchos proyectos, y muchos son maravillosos. El problema es que pienso, todo esto hay que financiarlo, hay que sí. coger ese proyecto, hay que hacer una inversión en los derechos, hay que probablemente hacer pequeños ajustes de escritura, hay que llevarlo a un proceso de financiación eterno, me refiero en España, que es completamente diferente al sistema americano, donde tienes que meterte en subvenciones, donde tienes que convencer a una televisión. Y aquí es donde empiezas a darte cuenta que aunque tengas una gran historia, un guión de Rafa Pérez maravilloso, ¿vale? Que lo decides de empezar Oscar, de Oscar. de Oscar, lo llevas Exacto. a estas plataformas o a estas televisiones y te das cuenta que no encajas. No encajas Sí, con lo que ellos consideran que es correcto. No encajas con lo que lo que ellos consideran que puede dar negocio. O directamente no interesa porque ya han desarrollado, ya tienen su propio equipo, ya tienen sus propios directores, ya tienen sus propias relaciones con estudios y con productoras que saben que pueden hacer una inversión con cierta garantía, ¿no? De que no van a tener problemas durante el proceso y que ya les va bien, lo que va a salir es lo que ellos quieren. Entonces, de alguna manera, nos podemos considerar un poco outsiders, ¿no? Es decir, tenemos que crear cosas completamente diferentes y tenemos que encontrar maneras de hacerlas y de llevarlas adelante precisamente por ese espíritu de lo que ha representado el cine durante tantísimos años y que ahora yo creo que se ha distorsionado mucho, Rafa. Entonces, cualquier cosa es cine, evidentemente, cualquier cosa sirve. De hecho, yo veo muchas series que tienen una calidad, tienen más calidad de guión y de acabado que muchas películas. Y la única diferencia es que no llegan a durar más de 60 minutos, por eso se consideran series. Hay algunas que incluso se pasan y no pasa nada, se Ujú. siguen, ¿verdad? Series. Entonces, todo eso se ha distorsionado, pero distorsionado igual no es la palabra. Todo eso ha evolucionado y tenemos que estar abiertos a que esto es así. Pero Creo, también
Perdón, acaba. Sí, ya acabo. Y también podemos crear nuestra propia burbuja y movernos ahí, siendo conscientes de que eso te va a impedir a lo mejor llegar a otros estatus, ¿no? Es decir, a otros puntos que a lo mejor soñabas de pequeño o que Pero si habías... solamente tienes una película que pega mucho, pues entonces puedes hacer otra película con el mismo equipo, al igual que lo que ha hecho Scorsese y algunos otros. No han hecho muchos porque es dificilísimo, pero básicamente si tienes una película que sale y es un hit para todo el mundo, entonces es mucho más fácil vender la siguiente y la gente lo acepta un poco. Y yo creo que también la gente se está aburriendo. Hay un dicho, bueno, leí un artículo en que un tío dijo sobre la comida que la popularidad no es igual que la calidad. Claro, si eso fuera verdad, entonces McDonald's haría la mejor hamburguesa del mundo y Pizza Hut la mejor pizza. Pero vamos, es que la gente a veces es un poco burra. Hasta Creo, cierto punto. El Sí. otro creo día, que por... perdón, el otro día vi Sí. un podcast muy que me gustó mucho de Rodrigo Cortés, es un director que prácticamente me gusta todo lo que hace, donde resaltaba la importancia de la percepción de las cosas, la percepción de lo que haces y cómo llega al público. Se genera ¿verdad? Se genera un estado de ánimo, vamos a decirlo así, hacia ese producto y la gente ya no ve otra cosa. Entonces, muchas veces pasa eso. Yo, al final, lo que diría es que para mí, Rafa, no es que esté en contra del cine comercial y me parece estupendo. Además, da igual lo que pensemos nosotros, se va a seguir haciendo. Y fíjate, hay una directora que me ha gustado mucho sus trabajos, que es Chloe Zhao, que ganó el Oscar por Ujú. Transformers. Sí. Pero más que Nomadland, que me pareció una gran película, me gustó más The Rider, la anterior, y me gustó ese proceso de trabajar con... Podrían ser actores, en este caso no lo eran gente real que hacían, prácticamente se interpretaban ellos mismos, como el que dices, en The Rider me refiero, con una luz natural, con pocos artefactos, y me pareció que su película anterior, en la Reserva India, esta película y Nomadland era como una carrera que para mí es como digo, me encantaría que fueran películas mías, firmadas por mí, las tres, ¿no? Y después hizo Eternals, ¿no? Ganando el Oscar, Ujú. sucumbió, no lo sé, si por dinero o por tener esa Sí, experiencia. pero ahí hay un punto. No sé si has podido verla, imagino que no. No la he visto y tengo curiosidad. Ahora me gustaría saber tu opinión porque, de hecho, claro, yo pensé, bueno, a ver, yo no quiero ser, como se dice, no voy a ser hipócrita. Si yo tuve una oferta de Warner para hacer una película de animación, The Ujú. Thing, la cosa del pantano, ¿vale? Sí. Eh, y lo que pasa que luego hubo algunas cosas que no tenían que ver conmigo, que tenían que ver con los derechos y las relaciones de Warner con los derechos de esas obras y al final lo que suele pasar, a veces hay proyectos que se Ujú. paran y que luego no se reactivan. Y yo me fui a Los Ángeles y estuve en Warner y fue una época justo posterior a Filmas, ¿vale, Rafa? Entonces, Sí. para mí, no quiero ser hipócrita, también estaba encantado de tener la posibilidad de hacer una película en Estados Unidos, porque sabía lo que puede representar también después tener a lo mejor otro acceso a otras cosas o incluso a poder defender lo que tú quieres hacer desde otro punto de vista, ¿no? Pero yo con Ecernas lo que me ha pasado es que no la he querido ver porque no, como sabes, no es un cine que me apasiona. Pero tengo curiosidad solo por el hecho de que la ha dirigido ella, por ver si ha sido capaz de Mira, aportar algo. en este sentido, me gustaría que la vieras, más que nada por poder, como sabes, muchas veces discutirla y hablar sobre el tema, que sabes que me encanta discutir, enfrentar ideas sobre películas contigo. En el caso de Eternals, a ella le dieron libertad total creativa. Ella quería rodar en espacios naturales toda la película y teniendo en cuenta, como hemos hablado antes, que son películas que tienen muchos efectos especiales, mucho croma y hay escenas que se hacen con ordenador que luego tienen que encajar con la luz que has rodado en espacios naturales. Es la película que más hate tiene de Marvel
han cancelado la segunda parte por eso mismo, porque a la gente no le gustó. Para mí es la mejor película que tiene Marvel, porque es una película de personajes. Es una película que se toma su tiempo en establecer las relaciones entre los personajes, cosa que Marvel no suele hacer. Marvel es acción jiji jaja, acción jiji jaja, final. Y esta película tiene alma, tiene algo, tiene, como has dicho tú antes, tiene luz, porque a ella le Claro. gusta mucho la luz de los atardeceres y tal, pero eso también se impregna en la película, aunque evidentemente es un formato comercial y es una película de superhéroes. Eso no lo puedes, no vas a encontrar ahí Normanland 2. Pero, pero Entonces yo te aquí, la recomiendo. Yo te la recomiendo porque aparte ella hace un grandísimo trabajo con ese pack de 200 millones que tampoco fue tan desastre. Recaudó 500, siendo que era la primera película que venía después de la pandemia, con personajes nuevos, con actores desconocidos para el fan. mm, Y a mí es una película que me fascina y que no me canso de ver una y otra vez. no, no, la voy a ver solo por esto que comentas. Es una de esas películas que tengo en mi lista para verla, y porque ella realmente me gusta, ¿no? Como directora me parece que tiene mucho talento y que, vamos a ver sus producciones, al menos lo que me ha llegado, lo que me ha transmitido y de hecho me ha influido. Fíjate que te diría que es de las pocas veces donde he sentido una influencia. Ver estas películas me ha influido y diría incluso que me ha ayudado a ver que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, rodara la película Nomadland con un equipo prácticamente de 8 personas, ¿no? Básicamente, eh, eh, me transmitió solo de imaginarlo una sensación de libertad maravillosa. Cuando rodas con equipos grandes, nosotros hemos hecho películas pequeñas y hemos hecho películas grandes con más de 100 personas, incluso con 150 personas en set. Y es cuanta más gente, más complejo es mover todo, ya lo sabéis. Entonces llega un momento en que la creatividad se ve de alguna manera aplacada por el esfuerzo que supone mover tanta gente, por, por ese esfuerzo, pero no solo es un esfuerzo, sino también todo ese estado tedioso de tener que esperar continuamente que pasen cosas, ¿verdad? Muchas veces se pierde la magia, es como cuando estás rodando y haces corte y hay algo ahí que muere en ese momento y tienes que volver a recuperarlo. Cuando trabajas con muchísima gente siempre estás en ese estado continuo de corte, vale, ahora paramos, ahora tenemos que movernos y vamos a perder 2 horas porque somos un montón de personas para desplazarnos. Cuando con un equipo pequeño pues tienes otra libertad o puedes tomar decisiones in situ y en ese momento y yo creo que ahí se genera un clima de rodaje mucho más ágil, pero también de mayor libertad creativa, ¿no? De Uh -huh. aprovechar mejor los espacios, de aprovechar mejor las horas de luz, de pasar desapercibidos y de poder hacer cosas que con equipos grandes no puedes hacer, como puede ser tener que aparcar todos los vehículos. Ya solo eso ya es una tarea, ¿verdad?, que te impide, o que mejor dicho, que te impone unas localizaciones en concreto, porque sabes que vas a poder tener allí los camiones y los vehículos al lado. Muchas veces eso pues lo pierdes con esto. Entonces, claro, yo me gusta mucho estas 3 películas y la quiero ver por eso. Pero fíjate, tú mismo lo has dicho, al final lo que pasa es que en el momento que intentas aplicar el buen cine, las buenas historias, las historias de personajes, de trabajar siempre que puedas en escenarios reales, con luz natural de base, que luego puedes complementarla con luz artificial. Pero a mí el hecho de todo eso que se traslade a una película como Eternal seguramente hará que se transmita, ¿verdad? Que no la he visto, pero seguramente todo esto se transmite. Pero luego el público al que va destinado esas películas no quiere eso. No quiere Claro, eso. Ese es el problema. No quiere eso, pero porque se les ha adoctrinado. se Bueno, no les ha mal tanto. acostumbrado Se ha acostumbrado. a no pensar, se les ha Exacto. acostumbrado a no pensar, y es el problema que hablábamos antes de las épocas de crisis, cuando no tienes ganas de perder dinero y lo que haces es darle bueno, palomitas a la gente. Es que no estoy de Y una acuerdo película, y con una la película que película. funcionaba, una película que puede funcionar hace 15 años a nivel cine, ahora no funciona.
Y no funciona porque la gente no quiere pensar. Yo lo de la época de crisis, Rafa, que lo has dicho un par de veces, yo no estoy del todo de acuerdo. Yo evidentemente, si te refieres a que crisis dentro del cine, ¿te refieres? Yo Crisis lo diría a nivel creativo y a nivel cinematográfico. ¿Por qué? Porque, a nivel entre otras creativo. cosas, han nacido unas plataformas que te llevan el cine a casa y sobrevivir en el cine un mes es carísimo. Es Entonces, que ¿quién sobrevive en el cine un mes? Es Pues que la crisis existe, las crisis financieras existen porque se toman una serie de decisiones financieras, ¿verdad? Que las generan. Y en este caso pasa lo mismo. Los que realmente tienen el poder de crear grandes historias, historias nuevas, originales, nuevos conceptos, ya no diré nuevos géneros, porque al final hay nuevos géneros que es el compendio de la mezcla de diferentes géneros que ya existen. Esto pasa en el cine, pasa en la literatura, en la música, en todo. Yo me refiero que los que tienen esa oportunidad de generar, que no somos nosotros, que son los que tienen el poder, sobre todo Hollywood, que es el cine más influyente, ¿no? A nivel global, de crear esas historias originales y de dotarles o hacer un Eternals, de decir, sí, vamos a sacarnos y no vamos a hacer ni una sola escena en croma, vamos a tirar con lo que tengamos, vamos a que sea todo más real. Si ellos no lo hacen, si ellos no lo hacen, ellos mismos están generando esa crisis. claro, pero a eso me refiero, claro, claro. Ese tipo Y de... cuando tú empiezas a escribir historias, si tú eres un guionista afamado o has tenido algún éxito y de repente hace tiempo que no tienes, que no te compran un guión y de repente tienes que escribir algo desde cero, es muy probable que te dejes, que tu subconsciente se va a dejar influenciar sí o sí por esto es lo que yo quiero escribir o cuidado, que luego esto tengo que venderlo o tengo que Claro, encontrar a quien me lo produzca. Y eso, quieras o no, es una presión que de alguna manera o al principio o durante el proceso de escritura te va llevando o cuando lo dejas leer a tus amigos, cineastas que te dicen, uy, esto me parece que lo tienes que llevar, si quieres que tenga una salida, lo tienes que llevar hacia aquí, ¿verdad? Esto nos ha pasado a todos. Entonces, ¿qué ujú. pasa? Ahí es donde se empieza a perder todo, todo se pierde ahí. Eh, Porque tú quieres que lo que haces también se vea o porque también tienes la necesidad financiera de vivir de ello, que es perfectamente lícito. Yo, Pero es, estamos hablando de cine, porque a nivel televisión, a nivel plataformas, lo has comentado tú antes, a nivel series, hay mucho es todo lo material, contrario. hay Es mucho todo lo material. contrario. Hay cosas fantásticas. O sea, Hay- hacen y hay- series. mm. Y no hablo de las series Juego de Tronos, no, hablo de otras cosas que se ven y que la gente le gusta, que son maravillas. Pero, Y lo mejor, Rafa, es que hay de todo, ¿eh? Pero al menos te das cuenta que ahí sí que prima, yo creo, encontrar historias originales, conceptos originales, todo lo rebuscado que quieras. Pero una de las cosas que más me gusta del concepto televisión, plataforma, es la no exigencia de incluir actores súper conocidos en tus claro, proyectos. claro. En Y una aparte, película, esa esencia de cine que hablábamos antes, yo pienso que el porque cine, llega un punto que por muy buenos que sean los actores y actrices a nivel global, que hay actores maravillosos, al final siempre trabajas, ves las mismas caras, ves las grandes producciones con las mismas caras. mm, Llega un momento que ver al Pacino en 100 personajes es fantástico porque es uno de los grandes actores de la historia, ¿no? Si no, estarían probablemente en los dedos de una mano, estaría el Pacino, Robert De Niro y tantos otros. Pero hay otros que no son tan famosos que han hecho cosas más interesantes que ellos. Bien, para mi punto de vista, bajo mi punto de vista, pero sobre todo hay muchísimo talento de actores que están completamente parados o que trabajan poco o que son desconocidos y que la serie es perfecto para darles vida, ¿verdad? Pero luego, incluso es difícil que alguno de ellos dé el salto hacia el cine de una manera clara. Algunos no, es es al complicado. revés. Es al O sea, revés. Del cine van por ejemplo, hay una serie que creo que te he recomendado hemos ya, trabajado. está en Netflix, que es Ripley, que es bueno, el talento de Mr. Ripley, Esa sí, tengo que verla todavía también, jo. Creo creo que que es no recuerdo si viene de un libro, pero bueno, viene de una película de los años 90, si no me equivoco. Han hecho una nueva versión en blanco y negro, son 8 episodios en Netflix, espectacular, o sea, no tiene ninguna pega. Cada plano es una postal, bueno, espectacular.
Eso ahora mismo en cine no funciona. Tú haces No, una no, versión de El talento de Mr. Ripley, aunque sea con este actor que no recuerdo el nombre y que me perdone si nos está viendo, eh, en blanco y negro y demás, de 2 o 3 horas y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la gente está dejando de ir al cine. Es que es un hecho. bueno, Ya no Bueno, solo es, eso todo influye, ¿eh? hasta, sí, Todo eso influye. O hasta sea, el hecho antes de del que, streaming, ya, bueno, exacto, antes de la todo pandemia ya influye el la hecho de gente que estaba... no me pongas nada que me interese, el hecho de que solo te vayas hacia lo comercial, el hecho del precio. Hay mucho, y la culpa la tiene quien hace cine, no la tenemos nosotros. Pero la gente pues, prefiere, y sobre todo la pandemia, que en ese, daño, en ese momento, en ese tal ha hecho mucho daño, entre comillas, y es el hecho de estar en casa viendo cine, viendo series que son no sé ahora cuánto dura Ripley, me parece que son 45 minutos, no sé si sea un episodio más largo, pero es que es puro cine. Tú lo ves en tu pantallón, estás en tu casa con lo que quieras comer y la ropa que quieras llevar y estás de lo más cómodo, pero la gente está dejando de ir al cine. ¿Qué pasa en verano? Pues que en verano pues este tipo de películas que José comentaba antes funcionan pues porque bueno, porque se está fresquito, porque tienes niños y no sabes qué hacer con ellos, porque te mete Telecinco, por ejemplo, no Telecinco, sino la global, ¿cómo se llama? eh, Eh, bueno, Telecinco y sus cadenas, Telecinco y sus amigos, te meten anuncios, anuncios y anuncios y anuncios, porque es gratis para ellos. Te meten la ¿Están película con del verano. Amazon o están con Amazon o con quién está No, Telecinco? me refería al grupo Telecinco, que tiene varios canales. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. sí, Pero está pero Ahora a no me nivel mundial, ¿no? no, pero Exacto. está, que yo digo que cuando, por ejemplo, a una televisión, esto lo sé de buena tinta porque he conocido gente que ha estado ahí muchos años, algunos todavía siguen. Al final, a las televisiones, a las plataformas y a las operadoras de telefonía, las plataformas también necesitan contenido, pero las televisiones lo que hacían eran comprar películas. Ahora compro una película, ahora compro más, ahora compro menos porque he decidido que en mi canal no se van a ver cine, porque prácticamente ver una película al margen, de los anuncios, que tienes razón, Rafa, pero al margen de eso, ver una película hoy en una tele es prácticamente un milagro. Tienes Como que... mucho la primera y la dos, Sí, pero sí. en otras cadenas es repetir y repetir y repetir y Ha repetir y repetir. cambiado. Esto no ha sido siempre así, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Con esa nueva obligación, ellos lo que han hecho es crear, pero esto es perfectamente lícito. O sea, no sé si, tal como lo explico, parece una crítica. Hay un punto de crítica porque podrían hacer otras cosas, pero no hay intención de hacer otras cosas. Lo que hay es intención de producto que les permita recuperar ese dinero que obligatoriamente tienen que ganar, que invertir, y que luego puedan proyectarla en su propia parrilla, lógicamente, que eso implica también una nueva entrada de dinero, ¿verdad? A través de los anuncios Claro, que... y si luego de esa película nace una serie, pues mucho mejor. Ellos no están para perder dinero, no están para... esto lo entiendo. Yo creo que tampoco son ellos los que tienen que impulsar, ni creo que sean ellos los que vayan a impulsar el negocio del cine y creo que pocas de estas películas van a ser películas que van a perdurar en el tiempo. Cuando me refiero es echar la vista atrás, irte a los años 60, 50, 40, 70, 80, 90, hay una serie de películas que van a perdurar para siempre. Yo creo que con las nuevas generaciones incluso yo me doy cuenta, hablando con mis hijos, de que hay películas que digo, ostras, me sorprende que hayas visto esta película de los años 70, ¿no? 80. Esto pasa. Pero eso no importa, porque al final el negocio se resume en negocio del cine. Una cosa es el negocio del cine, ¿no? Es intrínseco, la palabra está clara. Y otra cosa es hacer cine. Igual manera que no es lo mismo ser cineasta que ser cinéfilo. No tienes por qué ser las dos cosas. Hay gente maravillosa que son cineastas, que son cinéfilos, y hay gente que no. Yo no me considero cinéfilo. Tengo mi cultura cinematográfica, la mía, la que he podido desarrollar, pero tengo muchísimas carencias y probablemente no tengo tiempo para explorarlas porque tengo que seguir creando.
pero digo, cada uno hace un poco lo que puede, Rafa, y cada uno tiene sus gustos. Yo lo único que digo es que hay espacio para todos. A mí me encanta el cine coreano, me encanta el cine asiático en general, hay auténticas rarezas. Hay películas súper violentas que tienen una historia detrás maravillosa, maravillosa, aunque dices, joder, es que hay historias detrás, ¿no? Y creo que todos los géneros pueden profundizar un poco en crear, intentar tener ese punto de originalidad al crear algo. Solo digo eso. No digo que yo lo consiga, yo digo, yo lo intento y me doy cuenta que es súper difícil, pero sobre todo cuando lo consigues, incluso o si te acercas, si luego no tienes ese reconocimiento de la gente, o la gente ve tu película y dice, bueno, es que la veo lenta, o me esperaba que fuera más comercial, claro, entonces te das cuenta que estás luchando contra la educación de la gente. Es decir, tú estás haciendo algo que va a chocar contra esa educación que ha ido adquiriendo la gente, ¿verdad? Claro, A lo largo de los años. Entonces, cuando tú mismo dudas, dices, bueno, pues igual lo que estoy haciendo no es lo correcto y tienes que volver a replantearte todo y tienes que volver a plantarte delante de ti mismo y decir, no, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo no hago cine para obtener un reconocimiento. Eh, sí, vale, gané un Goya en el 2003, pero no me hizo especial. No me sentí especial en ese momento, no me hizo especial, no me hizo diferente. Tú me conoces desde esa época. Sigo siendo el mismo. Simplemente he evolucionado un poco, he ido cambiando como tú, como yo, como tanta gente. Pero más o menos yo he seguido. Para mí era más interesante cuando hacíamos animación apostar por una historia como Nocturna, ujú. ¿verdad? De García y Víctor Maldonado, que conseguimos hacerla, pero había muchas dudas en la productora de que esa película se debía producir porque habíamos hecho el FIT, habíamos ganado un Goya, se estaban planteando otras ideas como Sisi Emperatriz, que recuerdo estaba totalmente en contra de hacer este tipo de historias en Y a animación. día de hoy, perdona, a día de hoy se siguen haciendo versiones de Sisi Sí, Imperatriz. Hay una y serie, creo que es en tienen Prime. su público, ¿no? Pero yo apostaba por apostar por unos chavales que tenían muchísimo talento, mucho más talento que yo, y que escribían conceptos súper chulos y que tenían una estética. Hicimos Nocturna, que yo sigo pensando que es la mejor película, la mejor historia de animación del cine español de largo. Todas las que han venido después técnicamente la superan, lógicamente, igual que esto es Ley de Vida, pero cuando te refieres a un concepto del niño que vive en un orfanato, que tiene miedo a la oscuridad y que la única manera de vencer ese miedo es enfrentándose a la oscuridad. Vamos, yo recuerdo tener una visita de Guillermo del Toro en Filmax y Ujú. recuerdo que estaba absolutamente enamorado de la historia. De hecho, me consta que estuve en contacto con ellos posteriormente para hacer alguna cosa que no, pues como he dicho antes, proyectos que no acaban de fructificar. De hecho, él escribió un libro que se titulaba Nocturna, que yo tengo, que no sé si lo tenéis, lo habéis leído, es un libro fantástico, pero No, he visto la serie, que es, que no creo que tiene se... nada que ver, no tiene nada que ver, pero me da a mí que hay algo de influencia ahí. Guillermo, si nos estás escuchando o si nos escuchas más, lo puedes desmentir, pero seguro que le gustó el nombre, ¿no? El tema es que por mucho que nosotros empujemos todo esto, no vamos a cambiar cómo funcionan las cosas. Lo único que vamos a cambiar es estar viviendo, que al final la vida es mucho más que lo que nos gusta, mucho más que el cine, mucho más que todo lo que hacemos. Intentar ser felices haciendo lo que nos gusta e intentar tener una mirada diferente que a lo mejor no se descubre nunca, a lo mejor se descubre en el pasado, a lo mejor pasa algo y de repente te catapulta y alguien dice, ay, esta gente que ha hecho antes, ¿no? Ostras, pues ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Esa mirada se mantiene y ha evolucionado, pero ya había una mirada diferente desde el principio. Yo no tengo ninguna duda. Yo cuando hice el cine, mucha gente decía, "Oye, esos diseños y esos y tal", y realmente no era un clásico Disney, pero pretendía competir. Sí, claro, pero pretendíamos competir con el CID, con una película de 4 millones de euros, con una película de 100, 70, 100. Es muy difícil competir contra eso, ya solo en promoción. Pero en España plantamos cara, perdón, hicimos mucha taquilla, es una película que se vendía muy bien, pero si ya te fijas desde el diseño hasta el concepto, era una película más adulta, no era tan infantil. Y los elementos infantiles que había en esas películas que hice yo, por ejemplo, como director, eran impuestos. Es que tiene que haber un animalito, tiene que haber tal, Mm, no porque yo lo claro, quisiera. porque era el cliché Disney o Sí, Pixar.
¿Que habría funcionado menos si no hubieran existido? Es posible, pero también te digo que serían películas para mí más interesantes si hubiera tenido el poder de verdad, de evitar eso, ¿no? Eh, Me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísima gente que al dirigir tienes la influencia. Cuidado, que yo estoy encantado con mi pasado y haber tenido la oportunidad de hacer este tipo de películas me ha permitido crecer muchísimo. Pero luego me di cuenta de que, por ejemplo, con Don Quijote, lo tengo que dejar claro, yo ese guión, el guión que firmé, no que firmé, que dirigí la película, el guión Ujú. de Ángel Vicente, no es que sea un mal guión, pero no era la historia que yo habría hecho con Don Quijote, para una versión moderna. Estábamos emulando un poco Shrek, que era un poco lo que estaba funcionando en aquella época. Incluso nos acusaron de que el burro se parecía al burro de Shrek. Dice, no, es que los burros son burros, se parecen. Claro. Entonces, a nivel carácter intentamos evitar parecernos a ese talento, ¿verdad? Perdón, esa personalidad alocada que tenía Asno, ¿no? Pero al final, si haces animación y buscas ese clic hacia el público infantil, vas a tener que irte un poco hacia lo histriónico ¿verdad? Y lo alocado. Y de alguna manera, sin querer, pues supongo que hay cosas que se parecen. Pero yo ahí me di cuenta que estaba haciendo una película porque tenía unos niños pequeños, porque estaba en una empresa grande donde me sentía valorado y donde me llevaba muy bien, sobre todo con los jefes, ¿no? Y donde tenía un equipo fantástico que también dependía un poco de las decisiones que tomábamos algunos de nosotros, para que hubiera una cierta continuidad. Rafa sabe muy bien de lo que estoy hablando, pero yo ya sentía que estaba dirigiendo digamos, estaba haciéndolo, ¿cómo se diría? Como si te contratan por un proyecto que no crees en él, pero lo haces por dinero. Ujú. Y eso no implica que no vayas a poner el corazón. Yo sabía que solo podía seguir haciendo cosas buenas, que era tener un equipo creativo potente desde la dirección artística, diseños de decorados, personajes, animación. Yo creo que hicimos un hito con Don Quijote como de las primeras películas de animación que superaron de largo películas anteriores como El Bosque Animado o otras similares. Y sin embargo, la crítica nos castigó más que tal porque el guión no acababa de, ¿no? Yo ahí me di cuenta que no puedes dedicar 4 años de tu vida haciendo una película, claro, en la que no crees, en la que no crees. A lo mejor le preguntas al guionista y lo que dirás que yo hice mal mi trabajo, ¿verdad? Pues también hay un punto de vista que hay que valorar. Yo valoro desde mi criterio, desde mi punto de vista. Ahí es cuando me di cuenta que yo no quería hacer eso, que yo lo que quería era crear historias que hacer el CID fue una decisión mía, escribir el guión también, pero eso no significa que siempre quisiera hacer personajes conocidos, ¿sabes? O inspirarme en Ujú. cuentos sino que yo siempre aposté, una vez ya me he introducido de alguna manera con una primera película que ha tenido cierto éxito y cierto renombre y ha estado en festivales importantes y ha ganado premios importantes, esto me abre la puerta ahora a intentar ser más original. Pues bueno, pues tal vez no fue no lo suficiente, ¿verdad? Pero incluso estando en una compañía que yo quería mucho y donde creo que se me apreciaba mucho, que también luego está el negocio. Entonces también entiendes que se tiene que hacer cine para ganar dinero, ¿no? Y esa verdad, ahí es donde te das cuenta de que estás un poco aprisionado o apretado entre esos muros de lo que tú quieres y lo que te gustaría y lo que realmente puedes hacer. Y ahí es donde tienes que sobrevivir, en esa parte tan difícil, tan oscura, como Rafa puede escribir una novela maravillosa, pero si tiene un editor que la saca en los festivales más importantes, que hace una distribución global y tal, esa novela va a tener éxito, porque es muy buena. Pero si no existe esa posibilidad, ese talento y esa joya se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí, es así, es que nos guste o no. Y esto es lo que pasa cuando quieres hacer cine, ¿verdad? Desde la independencia, que dices, bueno, voy a intentar romper esas barreras desde mi propia perspectiva, desde mi propia fuerza o mi esfuerzo, como decía al principio. Mm. Bueno, seguramente os habéis dado cuenta de las huelgas que pasaron el año pasado con los actores y también con los guionistas aquí en los Estados Unidos. Uno de los hechos era de que estaban protestando
el uso de inteligencia artificial, pero la verdad es que yo no veo que la inteligencia artificial pueda quitar de en medio al creativo totalmente, al menos. Pueda hacer puede que haga algunas cosas, pero la cosa es que yo no veo que pueda llegar a ese punto de ser un creativo, un artista. Es una máquina, básicamente, que repita lo que le das, ¿no? Ya te digo yo que no. No va a pasar esto. Yo uso la inteligencia artificial, la uso en muchísimas cosas de mi día a día, desde una manera muy, ¿cómo decirte?, no extensa. Me limito a ciertas cosas que sé que me vienen fantásticos, ¿no? Por ejemplo, pues para cosas básicas, a veces en vez de buscar por YouTube o buscar un tutorial, voy al ChatGPT y pregunto y me salen cosas y soluciones y, ¿verdad? Y referencias, y esto es inmediato. Pero también para crear mis dosieres de mis proyectos, ¿no? Tengo 2 producciones en curso y tengo unos dosieres que seguramente sin la inteligencia artificial. Me refiero no a los textos, ¿eh? Me refiero porque cuando pones los textos, cuando le dices que te cree un guión o una historia, lo habéis probado seguro, solo Sí, por ver qué pasa, te das cuenta que todo está súper correcto, bien estructurado, gramaticalmente perfecto. Tú no vas a llegar a ese nivel de perfección, tienes que ser un escritor realmente de los potentes, yo no me lo considero, y me doy cuenta que, ostras, esa parte la hace muy bien, pero lo que es la creatividad es cero, es cero. Ahí es todo, al menos hoy en día. Y yo creo que esto va a estar así durante unos años. Seguramente va a acabar evolucionando, pero yo creo que para ciertas cosas a nivel creativo no. No va a ser tan determinante como se dice. Seguramente alguno que me esté viendo que sabe de esto me dirá que no tengo ni idea, pero es mi percepción. De la misma manera, creo que para todo lo que sea imagen, yo utilizo Midjourney y otros programas para generar imágenes a partir de conceptos que yo quiero. Y aquí intento meter, pues he aprendido un poco lo básico para poder yo utilizarlas, pero también utilizo conceptos que yo conozco de fotografía o de texturas o de artistas que de alguna manera me ayudan a conseguir que esa imagen se aproxime a lo que yo quiero. Pero cuidado, no es lo mismo que se aproxime y que tenga un nivel espectacular de definición. Yo tengo algunas imágenes que genero, que las pongo en mis dosieres, que la gente que las ve dice, pero ya ha rodado la película. Digo, no son ilustraciones, son fotogramas. Porque si pones bien los datos y utilizas bien los parámetros y esto va evolucionando, las imágenes que generas son mejores que las que tú vas a hacer con la película probablemente, posteriormente, porque no vas a tener los medios, la capacidad o simplemente no vas a tener a tu lado la gente que te pueda dar esas imágenes, que ahí es un compendio brutal. Para esto, para el diseño, para este tipo de cosas es fantástica la inteligencia artificial y yo creo que va a dominar y toda la gente, por ejemplo, que haga diseño, que no utilice bien las herramientas principales de inteligencia artificial se va a quedar atrás. Pero para crear un libro, para crear una historia, un guión, no. Para crear unos diálogos, no. Es que se nota mucho, es que se nota mucho. Que evolucionará probablemente, pero esto es como como el ajedrez, ¿verdad? Que hace tantísimos años, ¿verdad? Que las máquinas ya empezaban Era difícil ganar, ¿verdad? Con las primeras versiones y probablemente ya he perdido el hilo, pero antes me gustaba mucho. Seguramente habrá máquinas que eres incapaz, que nadie puede ganarlas, pero tú sigues jugando, ¿verdad? Quieres ver una partida de personas, quieres ver una historia creada desde la humanidad, no desde la inteligencia artificial. Hay una frialdad, incluso le pides que te haga algo que no sea frío, le dices, no quiero que se note tanto que está escrito por una y se pierde, no sabe hacer eso, no puede. Sí. Entonces, sí, esto es lo que estás buscando y te escribe otra vez algo diferente y tal. Ostras, yo creo que hay que utilizarla adecuadamente, pero poco más. Hay software que dice, puedes generar imágenes en movimiento, puedes llevar un vídeo hacia el anime. Sí, todo esto está evolucionando. Puedes meterte, y yo estas son herramientas que sí estoy utilizando de meterme en DaVinci Resolve y donde tengo la posibilidad cuando monto mis películas de tener a lo mejor una música y poder, de referencia incluso a veces, ¿no? Y decir, puedo
separar ya los elementos, puede reconocerme la voz, quitarme la batería, quitarme... Todo esto me doy cuenta que va evolucionando muchísimo. Hay gente que le da una aplicación mayor, yo menor, pero sí que estoy al corriente, supongo que vosotros también. Y Rafa y yo hablamos mucho de esto, ¿verdad? Yo te decía, Rafa, Sí, esto sí, de... sí. Yo Esto de Star creo Wars, sinceramente que a nivel preproducción es complicado que nos aparte a los humanos, porque coincido con José, pero a nivel producción vamos a tener un problema. Y está bien que los actores y demás firmen contratos y firmen cláusulas, porque vamos a tener un problema. Ahora mismo estamos en pañales, o sea, la IA está en pañales, pero aún así si pagas, porque hay pocas cosas gratis, pero si pagas, te cambia las bocas a otro idioma, te cambia, ahora yo estoy mirando el ordenador y puedo estar cambiando los ojos a la pantalla. Hay muchas cositas que dices, hostia, pero esto es algo fantástico, bueno, pero que está empezando y a nivel crear una película, crear imágenes, cualquier persona que pueda decir, me voy a hacer una película con IA de 90 minutos, de una hora, esto va esto a va a pasar, pasar esto y va a ya pasar. veremos cómo se gestiona a nivel cine o a nivel Esto va a pasar, mayors, va a haber porque un esto boom. va a pasar. Sí, pero va a pasar que va a haber, va a pasar que tú te vas a decir, quiero ver esta película, estas son mis referencias, tal, 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 y que te haga una película que tú quieres ver, pero va a ser mala probablemente. El tema es que esto son modas. Al final, No, habrá no, una no, no, discusión. yo creo que no. O sea, Yo si creo, hablamos de IA hace un año, no estamos hablando en estos términos. Y dentro de 2 años, dentro de 3, no estaremos hablando en estos términos. Esto va a más y yo creo que es bastante peligroso a nivel creativo, a nivel cine, yo a creo que no nivel va a todo. haber, Bueno, yo creo que irá más. Te he dicho también que esto va a ir a más, que se van a hacer las películas, que va a pasar todo esto que estamos hablando. No hace falta que lo digamos, esto empiezas a buscar y te vas a dar cuenta que mientras hablamos ya hay una nueva versión de ChatGPT o de lo que sea y tal, y esto va evolucionando. Lo que quiero decir es que, como bien has dicho, la parte que realmente hace que una película sea una gran película es la historia, el concepto, el alma que le pones en eso, que difícilmente te lo puedes cargar rodando una película, te la puedes cargar con el equipo equivocado o con una mala dirección o con un mal montaje, te puedes cargar una gran historia, pero no puedes hacer una gran película sin una gran historia detrás. Eso es lo que no Exacto, pasa. pero el problema de la IA, o el problema no es un problema, pero ahora mismo la IA es un ayudante, es sí. es una Sí, pero también herramienta. se trata de imágenes, o sea que una Claro, cosa que sí, me pero encantaría, aún sí, así yo creo que es una herramienta que te Mm. completa, ¿vale? Te sí, ayuda. sí. A Va mí a me seguir. encantaría hacer una película usando algunos actores ya fallecidos, como Humphrey Claro, Bogart o alguien. eh, pero dentro de 5 años ya no te ayudará. O sea, ya generará una historia propia que no tendrá nada que ver con lo que estamos Ya. diciendo ahora de que no tiene un alma, no tiene una chispa a la hora de crear, pero es que esto va aprendiendo y esto va aprendiendo cada vez más rápido y cada vez más con más información. Entonces, una vez sepa todas las películas, haya examinado todas las películas de Spielberg, de Lucas, de Scorsese, te podrá hacer un guión y dirás, hostia, Claro, pero mira, ¿sabes? hay gran parte de, ¿no? Gran parte de la justificación de la huelga de Hollywood ha sido también por controlar este punto, ¿verdad? Porque allí ya Claro, se... claro. Y entonces yo esto lo entiendo, sí. Pero luego te vas al irlandés de Scorsese y te das cuenta que la inteligencia artificial o una herramienta de rejuvenecimiento, rejuvenecimiento, ¿cómo sería? Rejuvenecimiento. Rejuvenez. Bueno, que rejuvenece Eso, la piel, rejuvenecimiento facial, no deja de ser una inteligencia artificial, que estás usando una herramienta. claro. Al actor no le ha importado, seguramente estarían bastante preocupados al principio y decir, ostras, esto, pero cuando lo han hecho, han dicho, tiene utilidad porque ayuda a la historia. Ujú. Aunque Sí, sí, también se nota, al menos en el irlandés, se nota por el movimiento del cuerpo que es un anciano, Sí, pero aunque por ejemplo, esto también pasa en Indiana Jones, que ahí
la última la cagaron un poco porque hay un plano en el que él se supone que es joven, pero claro, lo hace Harrison Ford con 80 años y al andar parece que tal. Exacto, sí, Pero sí. lo que es la cara, y eso Marvel y Disney lo hacen espectacularmente, no se distingue de la realidad. Es alucinante Sí, cuando pero rejuvenecen a un actor. ¿os acordáis de Juego con la muerte de Bruce Lee? Que él murió y tuvieron que acabar la película con dobles y utilizando Sí. planos que no eran tampoco de ese momento y tal. Para mí eso fue un despropósito, pero le pasó lo mismo a su hijo, Brandon Lee, que murió Sí, en con el rodaje del cuervo. Cuervo, y también tuvieron que hacer lo mismo. De hecho, esta mañana he escuchado que se estaba estrenando, ¿verdad? Una nueva versión del Cuervo, Se ha una nueva. estrenado la nueva versión, se ha pegado la hostia del año. Volvemos al punto de antes, ¿eh? Nuevas historias, ¿verdad? No, no, vamos a explotar lo que ya hemos hecho. Bueno, la cuestión, esto sí, estas desgracias que pueden ocurrir en un set de actores o actrices que han podido morir por circunstancias naturales o por un accidente, como fue en el caso de Brandon Lee, ¿no? Pues estas películas yo creo que es mejor acabarlas, si es que hay que acabarlas, si es que hay que acabarlas, si hay una obligación o realmente es algo que realmente puede aportar. Si se acaban, mejor que con un doble, utilizar la inteligencia artificial para usarla con el Claro, actor. pero eso de alguna manera Para a mí nivel moral. para mí tendría una justificación moral, porque el actor al final lo que le estás dando fíjate, la oportunidad, cuando ya has muerto, de poder terminar algo que tú te has comprometido, que has probablemente recibido un dinero para ello o que te apetecía simplemente hacer muchísimo. Y muriéndote, lo único que vas a hacer es hacer un producto peor. Se le hace un flaco favor, digamos, a ese tipo de actores cuando pasa algo así, que estas desgracias que ocurren, de decir, no, pues ahora vamos a acabarla con un doble. Es un desastre normalmente. El Bueno, problema es también el miedo cuando me parece que es que no le vas a pagar porque está muerto y claro, entonces te Bueno, estás aprovechando de su imagen. pues que a lo mejor no creo, porque tú sabes cómo funciona el cine y Hollywood y los contratos. Aunque él muera, él va a cobrar, o habrá cobrado, o va a cobrar, o ya estarán sus agentes, ya habrá gente que se preocupará de que cobre aunque esté el muerto, ¿no? problema es cuando hayan actores íntegramente generados por ordenador. Yo hago una cara, la registro y ese es mi actor y no tengo que pagarle nada. Pero tú te refieres a que se genere un actor que no sea real y que se convierta en una estrella de Hollywood, ¿no? Es decir, Claro, claro, es que eso va a pasar. Es que está pasando con gente que hace tartas en Instagram, que no tienen ningún tipo de contenido más que hacer tartas mientras están cantando dando la voltereta. pero no hay que Y esto va a confundir. pasar. No hay que confundir. La gente se engancha a la gente. Cuando tú ves a alguien que no tiene, bueno, o que tú valoras que tiene poco talento para lo que hace, sin embargo, tiene millones de seguidores, tú en el fondo piensas, el que tiene poco talento debo ser yo, porque a mí esto no me pasa. O te das cuenta de que realmente no te interesa y tampoco luchas por hacer eso, no es lo que tú quieres hacer. Eso es una cosa, pero que la gente se enganche a un actor virtual sabiendo que es virtual, sabiendo que no existe, sabiendo que no va a poder firmar un autógrafo ¿Tú pondrías la mano en el fuego de que eso no va a pasar, conociendo a la humanidad? no Es la que yo pongo. no, Yo pongo la mano en es el que fuego yo de que no. las películas de Marvel no me van a gustar, pero, Bueno, tienes que pero ver una, por lo menos. bueno, o menos, a ver si con Eternals lo conseguimos. Pero Hombre, yo el- no esperaba que Rafa te iba a tocar los huevos tanto en esta entrevista, pero me encanta no No, tocará no, los pero huevos. es que ya llevamos un tiempo con este tocamiento el genital. tema. Sí, sí, sí. Rafa ya sabe mis pensamientos, por eso ya se pone en guardia. Pero no, pero a ver, coincidimos en muchas películas. Mira, por ejemplo, tenía mucha pereza por ver Dune, y las vi la uno y la 2. ¿Cuál, Y cuál? Dune, y Ah, la vi sí. la primera y la segunda. Y me han gustado, me han gustado. A mí me parecen bestiales las dos, más la segunda que la primera. Que no es me gusta la ciencia ficción. Mira, estoy deseando ir a ver Alien Romulus a los cines, todo y que hay opinión Yo no variopinta. tanto. Yo creo que esa, si la veo, será en casa. Sí, pero si realmente intentan
recuperar el espíritu de la primera versión, la primera y la segunda, que para mí incluso la segunda, bueno, la primera y la segunda, fantástico. Si vamos a seguir en la línea de lo que se ha ido, esa degeneración que ha habido, ¿verdad?, de producto, tampoco me interesa mucho. Sin embargo, a mí el concepto es que me encantan las historias sencillas, pero también me puede encantar un Alien, me puede encantar, me encanta el universo de lo desconocido y de la ciencia ficción, el espacio y todo esto. Son películas, son géneros que me gustan. Y si le aplicas el terror, pues fantástico, ¿no? Pero tienes que hacer buenas películas. Incluso Alien es una buena historia. La primera es una buena historia, ¿no? Es Sí, decir, pero luego hay otra cosa que no sé si vamos a ahondar porque ya llevamos tiempo, pero es que Alien cuando salió Alien, la primera o la segunda, era una especie de blockbuster. A nadie se le planteó que era lo que es ahora. Y eso lo da el tiempo. claro que no, tantísimas películas que no esperaban tener el éxito que han tenido. Y esto es precisamente, yo creo, la clave. Cuando hablamos antes, hemos mencionado el tema de los premios, ¿no? Cuando alguien obtiene premios o reconocimiento, una película lo obtiene, es como que subes unos peldaños, ¿verdad?, que te ponen en otra posición, la gente te ve de otra manera, la gente de la calle, pero también la gente del sector te recibe de otra manera, te atiende de otra manera. Pero tú te ves igual normalmente, ¿no? Hay gente también que se ha vuelto más estúpida, pero lo normal es que la gente siga siendo más o menos quienes son, simplemente van evolucionando, no solo por los premios, sino por otras cosas. Pero yo lo que sí creo es esto, que las películas no se pueden hacer pensando en voy a ganar premios y decir no, y voy a hacer esta película, la voy a ir a este festival y si me seleccionan, es muy probable que no te seleccionen, a no ser que seas, no voy a dar nombres, que hagas lo que hagas, vas a estar ahí. Porque al final los festivales de cine lo que les interesa es la alfombra roja. Ahora está Venecia y la Ujú. alfombra roja, si vamos yo, Rafa, yo, no les va a interesar. Probablemente, ¿me explico? No, no, no. Sí, porque Igual que desconocen las obras todavía. desconocen y tal, entonces lo que saben que funciona para tener un impulso mediático es llevar estrellas. Estrellas, me refiero al Star Y System. aparte, vosotros os imagináis hace No, 20 no van las años, mejores, no van las mejores películas ¿os necesariamente, quiero decir. imagináis hace 20 años Beetlejuice en Venecia, abriendo Venecia? ¿A qué no? No, Para nada, tampoco, porque tampoco he visto la tam- segunda Pero parte, ahí pero no está, creo. no, aunque sea la mayor obra maestra de la historia. ¿Que va a abrir una película así Venecia? ¿O Sundance? No, pero O porque sea, la industria ha cambiado. a mí Beetlejuice en su momento me gustó relativamente, no me parece una obra maestra. No sé hasta qué punto es necesario hacer una segunda parte de esta película. Yo creo que Tim Burton tiene un Pues, universo él muchísimo más interesante y ha hecho cosas maravillosas, maravillosas y ha hecho un poco de todo también, ¿no? Como nos pasa a todos, pero pero es que igual no quieren producirle una idea nueva. Volvemos a lo de antes. Igual bueno, sí, le es un dice, riesgo, como siempre, es un te doy riesgo 100 porque millones, pero solo si haces Beetlejuice 2. ¿Por qué? estás Porque, perdiendo, el cine está perdiendo en ese caso el talento de alguien que tiene el suficiente, más que suficiente talento como para hacer cosas originales y claro, diferentes. Y lo tienes un año rodando y promocionando una película, un año de su vida, que no puede hacer otra cosa porque prácticamente. ahora la nostalgia es lo que está moviendo a nivel cheque, es la nostalgia. Probablemente si le preguntamos a él, seguro que él quería hacer esta película. Quiero decir que él sabe mejor por qué. Y seguramente la película parece que tiene buenas críticas y yo la quiero ver, ¿eh? Pero el tema es que ahora sí, sin verla, pienso, igual podríamos haber hecho otra cosa, ¿no? Tim, si nos estás viendo, no es hacia la película, No, simplemente. que puede que esté chula y tal, y a mí Keaton me encanta, pero igual volvemos a lo de antes. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿No? Como superdetective en Hollywood, cazafantasmas, Star Y, Wars. si hace eh, una taquilla, si hace una taquilla grande, el que haya producido la película te va a contestar que sí, por al eso. igual que hay la gran mayoría de las canciones que salen bueno, en los 40 principales, lo que sea, son una mierda, pero vamos, pegan. O vamos a sea, abrir el melón, vamos a abrir ese melón casi a 2 horas después de haber sí, sí. empezado. Bueno, es que también Lo mismo. siempre me ha tocado lo huevo porque yo era cantante durante 20 años
y vi a tantos cantantes que bueno, no tenían tanto talento, pero si hay una audiencia, eso es lo único que importa, ¿no? Y siempre hay gente que paga por ese tipo de cosa. El problema es Sea, cuando adoctrinas la sí, audiencia, que es lo también que sí, hablábamos porque antes, controlan el con el mercado a la cine, vez. con la música, con los libros. Hay una señora que escribió un libro que justamente trabaja en la productora que lleva la editorial de ese libro y bueno, pues es que el negocio ya está hecho, como el Sí. tema del Y cine que hablaba encima, José. en el cine, las agencias se pusieron a hacerse productoras también. Así que no eran solamente agencias, sino productoras. Ellos se ocupaban de todo y estaban sacando dinero de los dos lados. Básicamente es un sistema bastante corrupto, pero es lo que hay, supongo, ¿no? El problema es que eso ha funcionado siempre Sí. funciona así, el dinero lo manda todo. El problema es que una persona como José hacía una película más de autor y más bien o más mal podías estrenarla en España, no sé cuándo, José tendrá el dato, en un número de salas más o menos respetable. Ahora no puedes llegar, no, es imposible llegar a estrenar en salas en toda España, no solo por la competencia, sino por lo que cuesta. Entonces, ese cine ya no se hace o es más difícil que se haga. Por otro lado, las nuevas tecnologías te permiten poder hacerlo. Tienes un móvil, tienes un foco y tienes la IA para apoyarte y lo estrenas en YouTube o lo estrenas en Vimeo y luego igual tienes la suerte de que Netflix te lo compra. También, también. Bueno, casi llegamos a 2 horas. Ha sido fascinante Madre y mía, el quiero. trabajo de edición que vamos a tener. Bueno, yo no edito nada, lo pongo exactamente como está, pero tú edítalo como quieras. Bueno, Yo por eso quitaría es un. el momento rejuvenecimiento, eso lo quitaría. Que Hombre, no, no quites nada, no quites nada. Si esto no estamos vale, haciendo cine ahora, estamos haciendo, ¿no?, un podcast. Entonces, lo bueno, lo malo, los errores, las Claro, carencias tienen que ver, no pasa nada. Aquí yo lo que creo como resumen es que todo, lo de la música, ese melón que has abierto que no da tiempo, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que funciona parece que es lo bueno, pero si tú le preguntas a los músicos de toda la vida, a los que realmente son músicos de verdad o cantantes de verdad, pues van a ver que muchos géneros que están triunfando, como puede ser el reggaetón, pues no les gusta nada, incluso pueden llegar a odiarlo, pero la realidad es que a la gente le gusta. Entonces hay que darle a la gente lo que le gusta, por supuesto. Eso no implica que tengamos que matar las otras cosas que realmente también tienen su público. Y yo creo que, fíjate, que hay una parte romántica en hacer cine que es haz cine aunque solo la veas tú, en el peor de los casos. ¿Qué más da? Es decir, si tú la ves, si te gusta y sabes que es algo que tenías que hacer, también está bien. El problema es que para hacer cine tienes que gastarte un dinero, hay una inversión, por poca que sea, ¿no? Por poca que sea. Bueno, ahí la cosa se complica, porque no puedes hacer cualquier cosa, ni puedes hacer lo que te gusta. Siempre hay algo que te dice, no, tengo que asegurarme que al menos me la compre una televisión. Entonces, ahí está la muerte de muchas veces del producto, que ya eso te va a llevar hacia lo que hablamos antes, ese encajonamiento, ¿verdad? De cosas que la televisión espera de un proyecto para que pueda ser comprado. Muchos ejecutivos o ejecutivas que están en esos canales y llevando muchos años no tienen por qué ser gente del sector del cine, no tienen por qué saber analizar las cosas. Puede que piensen que sí, pero muchos de ellos yo sé que no, o yo pienso que no. Y de la misma manera que probablemente nosotros defendemos cosas de una manera categórica y luego nos equivocamos ¿verdad? Es decir, que no hay nada que sea real excepto lo que tú consideres. Y esto es lo único que tienes que seguir. A partir de aquí seguro que nos equivocamos por el camino todos. pues quiero agradeceros a los dos por una charla fascinante, como siempre, y espero volver a hacerlo cuando tengáis tiempo, porque yo sé que, José, tú has estado liadísimo con un mogollón de cosas y Rafa, tú también, que me acabas de
contar sobre varios episodios de una serie que estás haciendo de podcast también. Sí, Así un nuevo que, podcast que estrenamos el día 6 de septiembre. fantástico, fantástico. Pues espero que volvamos a charlar mucho más. Me gustaría hablar un poco más de la carrera de cada uno de nosotros, especialmente de lo actual también, porque yo creo que siempre hay que mirar hacia el futuro y muchas veces miramos hacia el pasado. Bueno, hemos estado hablando sobre la actualidad en el cine, pero habrá que ver qué futuro tiene también, ¿no? Bueno, el futuro no, el presente es lo único que importa. Lo que Es verdad. lo que estamos haciendo ahora. Y lo demás es trabajar con perspectiva, que está bien. Pero el pasado no, yo no pienso mucho en el pasado, hoy porque ha tocado repasar y me he ido a Lérida, a mi barrio, ¿verdad? Al barrio de la infancia, pero realmente no pienso en eso todos los días. Pero sí que es importante, sí que creo que el pasado influye, que el futuro no influye. Totalmente, totalmente. Tornas ya lo hacemos. Eso Bueno, es. chicos, un placer. Un Un placer y placer, gracias gracias a los nuestros, dos. a vosotros y gracias a los oyentes y hasta la próxima.